Bueno, pues otra vez, asambleístas, presidentes, presidentas de organizaciones, amigos y amigas, permitidme dividir mi intervención en tres partes. Una pues, en clave interna, otra en perspectiva económica y una tercera en clave económica, política, social y con vistas un poco hacia el futuro. Como bien todos sabéis, esta organización ya es antigua, fue fundada en plena transición política y económica española. Y no podemos decir, aun por mucho que seamos muy críticos con nosotros mismos y siendo mínimamente objetivos, de que nos haya ido mal. Digamos, al contrario, yo creo que hemos cumplido perfectamente nuestra labor. Siempre que explicamos quiénes somos y qué hacemos fuera de nuestras fronteras, el modelo COE, sin olvidar nunca a CEPIME y también a los autónomos, que son claves en este modelo, funciona porque vamos todos a la una, prácticamente todas las veces. Somos los únicos interlocutores del Gobierno cuando el Gobierno quiere. Y somos también los únicos interlocutores sociales junto a los sindicatos más representativos. Y esto es importante porque lo dice, y muchas veces nos olvidamos, la Constitución en su artículo número 7. Otros países, pues, podríamos decir pues, en Europa, en Latinoamérica, con los que tenemos relación más estrecha, tienen múltiples organizaciones, tanto por el lado empresarial, lo cual es muy mejorable y ellos mismos nos lo dicen, y también por parte sindical. Esto viene pues, producto de las elecciones sindicales y de su división, y en muchos países no solamente hay dos sindicatos como aquí, que entre los dos representan casi el 80% de los delegados que hay en las elecciones, sino que están mucho más divididos. Todo ello dificulta muchas veces esta interlocución en la negociación y también en lo más importante, en las propuestas, que es decir, desde la idea hasta la ley, pues hay un trámite absolutamente imprescindible. Nosotros tampoco somos una organización fácil y simple, porque somos diversos. Nuestra Junta Directiva, como todos bien sabéis, tiene alrededor de 240 organizaciones, tanto sectoriales como territoriales, pero aguas abajo, como mínimo, hay más de 4.000. Y todas pues, con sus intereses propios, naturales, lógicos, incluso con sus personalismos defendibles, y desde la cúpula deben ser respetados todas esas características, siempre que no conduzcan a la paralización, a la falta de iniciativa e incluso a veces el riesgo de no tomar decisiones por intentar conseguir los acuerdos unánimes. A veces hay que avanzar sabiendo de que algunos pues, no están del todo de acuerdo. Es bueno, como tenemos, que contar con todos los subsectores, como por ejemplo en un único sector, que bajo nuestro paraguas organizativo, siempre que eso traiga como resultado avanzar, modernizarse, reinventarse todos los días, porque en caso contrario corremos el riesgo de parálisis. Muchas veces se está muy tranquilo en la parálisis, pero yo creo que los empresarios somos básicamente arriesgados. Por poner un ejemplo, me explicaban hace pocos días en Francia de que solo 7 de las más grandes empresas francesas tienen menos de 30 años de antigüedad, mientras en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica son más de 63. Quiere decir que algunos se han puesto las pilas y mucho, han ganado la batalla de la innovación y la tecnología y otros no se mueven lo suficiente. Si pasa en las empresas, que lo hemos puesto por ejemplo, y también pasa en los países, por supuesto, también ocurre en las organizaciones, que no podemos vivir de si hemos tenido algún éxito en el pasado, debemos ganarnos nuestro futuro cada día. Debemos estar en continuo movimiento y adaptándonos a la nueva realidad como cualquier empresa que no quiere perder los mercados, y lo hace de muchas y de muy diferentes maneras. Hemos hecho en los últimos años una auténtica reestructuración que no habíamos hecho pues, en los más de 30 años de existencia que teníamos. Hemos intentado hacerlo de forma tranquila y sosegada, aunque nos hemos encontrado situaciones que nunca debieran haber ocurrido, como por ejemplo, y lo conocéis perfectamente, no es de recibo que ciertos acuerdos importantes y trascendentes alguna vez no pasaran por los órganos de gobierno de esta casa, pero esto es pasado. Ahora, en la actualidad, eso es imposible, absolutamente imposible que ocurra. Esta casa se relajó en el pasado y es culpa de todos, yo incluido, pues estaba en los órganos de gobierno y no insistí lo suficiente respecto a auditorías, transparencia y control interno durante muchos años. Pero no ocurría solamente con nosotros, sino ocurría también con muchas organizaciones, con muchos organismos del Estado y también, hay que decirlo, con muchas empresas.
Creo lo hemos corregido considerablemente con nuestras comisiones de régimen interno y control presupuestario, a cuyos integrantes y especialmente a los dos presidentes nunca les estaremos suficientemente agradecidos por su trabajo de picar piedra, pues que yo diría que muchos días, seguro todas las semanas. A su vez, tenemos un código de buenas prácticas que pretende ir por delante de lo que sería necesario normalmente. Somos quienes somos, representamos a los empresarios y debamos dar ejemplo, aunque sería bueno que todas las organizaciones de todo tipo, las nuestras primero y otras, incluidos los propios órganos, instituciones, sociedades y organismos de la Administración, que también lo hicieran en tiempo y información. Y para eso todavía queda mucho tiempo. No se han puesto a nuestra altura, ni incluso hay muestras de que quieran hacerlo a corto plazo. Dar información y transparencia de la gestión es un requisito que ha venido para quedarse, especialmente en una sociedad como la actual, en que la tecnología da todas las posibilidades para acercar dicha información a quien quiera verla, aunque una cosa es la información de la gestión y otra la pura gestión. No se puede ni se debe entrar en el acontecer diario de dicha gestión, pues pasaríamos de un extremo a otro y pasaríamos de la negación de la información, que es mala, a la paralización de la gestión, que también es mala. Estamos haciendo muchas cosas, algunas visibles, otras deben serlo menos si queremos ser eficaces. Algunos se piensan de que todo es escenificación y no hay nada si no se trabajan a fondo los temas, especialmente en épocas complicadas y en temas complejos. Nuestras comisiones trabajan a gran rendimiento. Simplemente hace falta ver cuánta gente va, cuántas reuniones se hacen y realmente qué proyectos se sacan de esas comisiones. Desde aquí nuestro agradecimiento a quienes trabajan en ellas, especialmente a sus presidentes y en especial a nuestro buen equipo técnico. Quiero dar también las gracias al buen equipo humano que trabaja con dedicación e entusiasmo en toda la COE y entiendo también que la reestructuración a nivel particular a veces es dura, pero es necesaria. Lo estamos haciendo en las empresas y también es muy duro. Desde las comisiones deben salir las propuestas y las reacciones muy estudiadas a las proposiciones que se hacen constantemente. Uno de los problemas de nuestro país es el exceso legislativo y esa tentación política de legislar cuanto más mejor, cuando lo correcto es legislar mejor, y vocación de permanencia en la legislación. A pesar de nuestras diferencias, con la formación profesional guiada unilateralmente por el Gobierno, vamos a trabajar para mejorarla en el proceso legislativo, actual o en el futuro. Y nuestro lema sigue siendo desde el principio el mismo. Pagan las empresas, deciden las empresas. Estamos intentando apoyar otro tipo de formación, como la dual y otras modalidades. La educación, la generación de talento, es una de las claves del futuro, del éxito o fracaso de este país. Estamos apoyando activamente el proyecto Promociona para la más rápida incorporación de las mujeres a los órganos directivos, como debería ser normalidad absoluta, y empieza a dar resultados. Apostamos decididamente por la internacionalización. Entre principios de siglos y 2014, las exportaciones españolas se han multiplicado por 2, solo comparable en la Unión Europea con Alemania, y tenemos más de 150.000 empresas exportando. Estamos desarrollando una gran actividad internacional con viajes y visitas de Gobierno y de Estado y también de misiones comerciales nuestras. La última, Marruecos. Las próximas, México, Perú. Acabamos de celebrar en Madrid la 26ª reunión de organizaciones empresariales latinoamericanas, creando la CEIP, Consejo Empresarial de Iberoamérica, con sede de la Secretaría Técnica en Madrid, estratégicamente muy importante para nosotros. Acabamos de crear con la patronal de Marruecos, la CEGEM, un acuerdo de colaboración y así otras iniciativas, una por una, peldaño por peldaño, poquito a poco, pero haciendo pequeñas cosas para ir construyendo cosas que, de alguna manera, después ayuden a nuestras organizaciones y a las empresas. Todo lo que hagamos en temas de internacionales será poco, pues las necesidades son infinitas y los medios finitos, pero los resultados pueden ser muy beneficiosos para las empresas. Estamos también intentando dar un paso enfrente en los temas de comunicación. Debemos situar nuestra marca en el lugar que le corresponde en la sociedad, generando contenidos informativos siempre que podamos. Quizás en el pasado hemos sido demasiado prudentes, aunque no podemos caer en la sobreexposición. Nuestro mensaje debe venir bien dotado de datos, de información, de números, de ejemplos, de experiencias. No podemos improvisar. Cualquier error por nuestra parte es un error demasiado importante. Hemos de relanzar definitivamente la comunicación digital, mejorar nuestra presencia en redes y hacer muchos más visibles los centenares de estudios y documentación muy valiosos técnicamente que creamos constantemente.
En definitiva, seguir avanzando paralelamente a lo que hace nuestra sociedad, poniendo en valor la figura del empresario y el valor de las empresas como únicos creadores de riqueza. Tras la salida del antiguo secretario general, José María Lacasa, al cual quiero agradecerle una vez más su trabajo y dedicación, como ya hicimos en el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva, llega a la Secretaría General Ana Plaza, antigua directora gerente, por tanto, con total conocimiento y experiencia de esta organización. Su equipo, su nuevo equipo, tiene experiencia, juventud y conocimientos técnicos. Es una mezcla entre gente de la casa y fichajes del exterior. Estoy seguro de que su huella se notará y mucho en positivo en los próximos meses. Pasemos a comentarios respecto a la situación económica. Estamos creciendo más de lo esperado. En PIB. Nosotros quizás hace meses pues éramos muy prudentes, pero no solamente nosotros, sino todos los paneles de analistas, y en este momento estamos en cifras cercanas a crecimiento del 3%. Incluso en temas de empleo. Estamos creando mucho más empleo del que realmente habíamos pensado. Son datos esperanzadores, especialmente por su intensidad, pero hemos de ser conscientes, no hemos de caer en la complacencia. Hemos de saber de que todavía existen puntos negros en los grandes datos macroeconómicos españoles. Uno es el déficit, al cual no hemos sido capaces de ponerlo prácticamente en cero, y el otro es endeudamiento. Eso hay que corregirlo, y hay que corregirlo con la máxima urgencia. Desde fuera, organismos, empresarios, particulares, nos dicen que hemos hecho reformas. Nosotros no podemos decir que no las hemos hecho, porque realmente las hemos hecho, pero queda camino por recorrer. Vivimos unos años excepcionales a principio de este siglo, donde nuestro PIB entre el 2000 y el 2008 crecía al doble que Alemania, para poner un ejemplo. Y también creamos empleo como nadie creaba en la Unión Europea. El año 2009 fue muy duro, en España y en el mundo. En el mundo fue por primera vez, hubo una caída del crecimiento del PIB, por tanto fue decrecimiento. La caída en España comportó una caída del 3,7%, pero una caída del empleo del 6%. Otro país, y es un dato que más de una vez me habéis oído esgrimir, Alemania, cayó el PIB el 5,1%, pero prácticamente su empleo quedó al 0% de descenso. ¿Eso por qué? Porque habían hecho reformas en el mercado laboral que hacían de que cuando a una empresa le caían sus ventas un tercio, había posibilidades legales de reestructuración. Aquí no lo hicimos. Posteriormente, entre 2009 y 2013, nuestro PIB ha caído más de 6 puntos, y también ha caído el desempleo, por tanto, de una manera muy importante, pero todavía tenemos datos positivos si nos comparamos de principio de siglo hasta la fecha. El gran dato negativo es nuestro déficit. Nuestro déficit, que en los años 2005, 2006 y 2007 era positivo, cayó al 2009 en el 11,2%, el doble que en Europa, y con un cambio espectacular solamente en 2 años. En la crisis no reaccionamos. Hasta mayo del 2010, cuando estaban todas las alertas encendidas. Otros países reaccionaron con máxima urgencia. Cuando atisbaron la crisis, especialmente la crisis financiera y especialmente en los Estados Unidos dicen: nosotros en 7 días pusimos de acuerdo a todo el mundo, al Congreso, al Senado, a la sociedad en su conjunto. En Europa nos costó más reaccionar. Aquí, durante mucho tiempo, ni nuestros políticos ni nosotros mismos supimos exactamente lo que estaba pasando y no reaccionamos a tiempo. Que se han hecho reformas, sin duda algunas, pero falta por hacer algunas otras. Otros países las hicieron antes que nosotros y en este momento están en plena batalla para poder hacerlas. La reforma financiera se hizo en el 2012 y el sistema está ahora, podríamos decir, bajo control. Hemos tenido un gran desapalancamiento durante los últimos años, prácticamente desde el 2012 hasta la fecha, en tanto a empresas y particulares. Y ahora parece que vuelve la normalidad, pero no debemos olvidar de que en España, y también los organismos internacionales, también las agencias de rating, por poner un ejemplo, entre septiembre del 10 y junio del 12, la calificación española bajó 8 escalones. ¿Qué quiere decir? Que o no se enteraban antes lo que estaba pasando o que su reacción fue muy tardía. En agosto del 2012, recordaréis todos, nuestra prima de riesgo estaba alrededor de 650 puntos. Hoy está alrededor de los 150, por tanto, equilibrada. Y un dato muy importante, parece que la recuperación en cuanto a la concesión de crédito por parte de particulares y empresas está empezando a dar resultados positivos, lo cual es muy importante y decisivo.
¿Hemos controlado el gasto público? Podríamos decir que es un éxito relativo, pero sí es importante la consolidación fiscal. Y un dato muy importante es, por ejemplo, los ayuntamientos, donde en este momento ya empiezan a tener datos positivos. En el año 2000, los 4 grandes impuestos en España, el IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA y los especiales, se recaudaban poco más de 100.000 millones. En el año 2007 pasó a 200.000, es decir, multiplicamos por 2. En el momento que hubo más ingresos fue muy fácil, incrementamos el gasto. Pero después, en el 2009, se redujeron los ingresos, un 30% respecto al 2007. Y ahí no fuimos capaces de reducir los gastos y a partir de ahí vino el déficit. Con más ingresos fue muy fácil, creamos rápidamente más gastos. Con menos ingresos no se controló el gasto. Y podemos decir, en Europa lo controlaron mucho más que en España. En los años 2010-2011, los grandes recortes vinieron básicamente por la inversión. Los que se dedican pues, a las infraestructuras y en otros sectores han visto perfectamente de una inversión total de las administraciones local, territorial y estatal en 2007 de casi 43.000 millones, hemos pasado a poco más de 10.000, 11.000 en el 2013 y ahora estamos prácticamente por ese nivel. Ahora volvemos a recuperar la recaudación, esos son los datos, los últimos datos que tenemos, los datos que tuvimos a final del año pasado, los que tenemos en este momento, y eso es un dato bueno, es un dato positivo. ¿Qué quiere decir? Que si la recaudación en IRPF, en sociedades y especialmente en IVA empieza a mejorar, las cosas seguro que están cambiando. Hemos hecho una reforma laboral. Sí, es la 35, la 36, desde que se hizo el Estatuto de los Trabajadores. ¿Está todo hecho? Ni mucho menos. Y se resume muy fácil. En el tema laboral, la realidad tiene que estar absolutamente de acuerdo con la legalidad. Y aquí tenemos todavía muchas cosas legales que están muy lejos de la realidad. Por tanto, tenemos que seguir mejorándolas continuamente, pero poquito a poco. Es un tema que no nos pasa simplemente a nosotros, les pasa también a los grandes países europeos. En Alemania lo hicieron a principios de este siglo, pero en este momento también están encontrando algunos problemas de que los pusieron como solución y que realmente están creando otro tipo de problemas. Un tema parecido es un tema, como ejemplo, pueden ser pues, el tema de los salarios mínimos, el tema de los contratos a tiempo parcial, que en Alemania son casi el 30%, y mucha gente pues querría trabajar no parcialmente, sino íntegramente durante toda la jornada. Y otros países. Francia es el gran debate estos días, el Code de Travail francés, donde con más de 3.800 páginas, con más de 8.000 artículos y que en los últimos años han pasado de tener 600 artículos a tener 8.000. Y la orgía legislativa y la imposibilidad de movimiento por parte de las empresas es prácticamente total. Y en este momento se están haciendo planteamientos encima de la mesa muy duros, muy potentes y que si se cambia o no se cambia, va a venir en el futuro la posibilidad de que Francia siga siendo o sea en el futuro un país atractivo o no. Y lo mismo pasa en el caso italiano. Nosotros tenemos una grandísima asignatura pendiente, tal como hemos hablado antes y tal como hablamos en nuestras juntas directivas y tal como hablamos siempre con la negociación colectiva. La negociación colectiva es clave, es estratégica, es importante, la hemos de poner en valor, es un grandísimo valor. Y muchas veces pues los políticos o algún que otro indocumentado pues no saben que existe, no saben que existen 6.000 convenios colectivos, que existen miles de negociadores de una parte y de la otra, pero estos miles de negociadores llegan a acuerdos todos y cada uno de los años, todos y cada uno de los trienios, cuando hay la negociación colectiva, y están haciendo mejoras importantes, muy importantes en cuanto a flexibilidad, en cuanto a acercarse a la realidad. Hicimos un acuerdo tremendamente importante en el año 12, 13 y 14. Probablemente lo hicimos porque nos habíamos equivocado antes en no saber la gravedad de la crisis y haber cumplido los convenios colectivos que firmamos del 8, del 9, del 10. Pero dimos un paso adelante, 12, 13 y 14. Hemos vuelto a dar un paso adelante con el último acuerdo que hemos firmado con los sindicatos, que es un acuerdo en clave política,
en clave económica, en clave social. Es un acuerdo que dice, sabemos dónde estamos, queremos seguir para adelante, el objetivo número 1 es la creación de empleo y el número 2, el mantenimiento de los empleos que tenemos en la actualidad. Y vamos a ser lo suficientemente flexibles, aguas abajo, es decir, en los convenios sectoriales y territoriales, para hacerlo eso posible. Yo creo que podemos y debemos hacer muchísimos cambios. La dirección es la correcta, la que tenemos ahora, pero yo creo que es uno de los grandes temas del futuro. Se han hecho otras reformas, la fiscal, que veremos qué frutos tiene. En este momento incremento de recaudación, pero faltan, sin duda alguna, simplificación administrativa. Continuamente estamos diciendo nosotros que hay demasiadas leyes en este país, que la producción de leyes, que la orgía legislativa es innecesaria, que hay que tener leyes que duren más tiempo y que si comparamos nuestra legislación con la legislación norteamericana, que es un buen ejemplo, todavía la tenemos demasiado pesada. En reestructuración de la Administración yo creo que queda muchísimo para hacer, queda muchísima gestión, pero cuando a alguien se le ocurre la posibilidad de desaparición o un consejo comarcal o una diputación o un ayuntamiento, pues veamos cuáles son las reacciones. Parece que no, que ahora tenemos que crear cuantos más organismos mejor. Debemos seguir apretando en reformas importantes, reformas que nos lleven a la modernidad en la justicia, donde en la época de la informática y de la telemática no podemos ir con los papeles, con la cantidad de kilos de papeles que vamos. Y en educación y sanidad, aquí tenemos dentro de nuestra organización gente que sabe mucho más que yo y que realmente por eso tenemos encima de la mesa el dar en el mínimo tiempo posible 2 libros blancos, tanto sobre educación y sanidad. Y entrando en un debate técnico, no en un debate ideológico, no tenemos posturas políticas. Aquí no hay sanidad o educación pública o privada, sino hay buena o mala, bien gestionada o mal gestionada. Ese es el mensaje que debemos dar desde esta casa. Por tanto, queda mucho trabajo por hacer. Está claro, estamos saliendo de la crisis y no saldremos hasta ganar la batalla del paro. Ese es el gran problema que tenemos en España. Los más de 4 millones de puestos de parados que hay en este momento en España y que yo creo que tendremos alguna alegría porque probablemente en los próximos meses bajaremos esa barrera fatídica de los 4 millones registrados en el Ministerio de Empleo. Pero el paro no se gana su batalla por las buenas, por decreto, sino simplemente tiene una solución, creando más empresas mejores, competitivas, que ganen dinero, que paguen impuestos y que creen empleo. No hay otra solución. También hay que cuidar el desempleo y a quienes lo estén debemos darles máxima formación o darles también algún trabajo social. Es decir, involucrarlos sabiendo de que nos estamos gastando una cantidad de dinero importantísima y que una parte deben recibirla, pero que también a cambio de eso deben estar absolutamente abiertos a recibir formación. Sin más y mejor formación les va a ser más difícil incorporarse al mundo del trabajo. Pero también es importante que pensemos como organización, como empresarios, como parte de la sociedad, de que no debemos dejar a nadie en la cuneta. Y que este país, para que siga hacia adelante, debe seguir teniendo algo que ha tenido en los últimos años, que es cohesión social, es decir, compartir los problemas de los que en este momento tienen más problemas. Probablemente deberíamos hacer un proyecto de sociedad conjunto. El otro día, leyendo un artículo de ese gurú de la economía y del mundo de lo social, que es mi buen amigo Pedro Nueno, que simplemente escribe con sentido común, que es lo más difícil, hacía toda una serie de planteamientos que voy a resumir y voy a añadir algún que otro de cosecha propia, de cosecha nuestra. La primera es importante. Los empresarios no nos decantamos ni por la nueva ni por la vieja política. Simplemente nos decantamos por la buena, por la posible, por la real, por la pragmática, por la que dice que los medios no son infinitos, sino que son finitos, y que con esos medios finitos tenemos que intentar hacer el máximo número de cosas. Entre todos hemos de estudiar más, por ejemplo, idiomas. Nos hemos de formar más en formación específica, tanto empresarios como trabajadores. Quizás como resultado de todo eso, de más formación de todos, saldrían más empresas, que eso es el objetivo final y último. Pero, desgraciadamente, la desfiguración de la figura del empresario es muy dañina para el país. Y cuando se nos ataca a los empresarios es un contrasentido. Se está atacando a quienes somos los únicos que podemos crear empresas y, por tanto, puestos de trabajo. Enaltecer la figura del empresario desde la cuna
hasta la tumba, y especialmente en el periodo educacional, yo creo que es absolutamente básico. Alguno de los que están en esa sala y que sabe muy mucho de esto de educación me lo ha repetido 25.000 veces. Si no somos capaces de introducir en positivo la figura del empresario en la educación desde párvulos hasta el último curso de formación profesional o el último curso de la carrera universitaria, nos estamos equivocando. Es un error estratégico importante, es un error país. Hemos de formalizar también las cosas, acabar con las chapuzas, chapucillas, despilfarros, grandes o pequeños, las pequeñas corrupciones diarias, inocentes, incluso consentidas y algunas veces hasta aplaudidas, cuando nos viene algún hijo nuestro y nos dice, he copiado en un examen. Pues hombre, no sé, no es para darle un cachete, pero hay que decir que no. Que no puede ser, que eso no puede ser. O cuando alguien nos dice, no, he ido a la Seguridad Social y me han dado estos medicamentos, pero como yo no podía ir, mi abuelo los ha recogido. Pues también habrá que decirles que no. Y eso yo creo que son esas pequeñas cosas que incluso nos hacen gracia, pero que hemos de ser rigurosos, hemos de ser tajantes. Hemos de actuar todos dentro de nuestros ámbitos con la máxima responsabilidad, porque todo tiene un precio. Hemos de utilizar bien los servicios, esos magníficos servicios que tenemos en España, si lo comparamos con otros países, y ahí están las encuestas para poderlo demostrar, educativos, de sanidad. Ninguno es gratis, y cuanto mejor los utilicemos, yo creo que mejor nos irá hacia todos. Hemos de combatir la informalidad de todo tipo, toda la economía sumergida, absolutamente toda, debe ser penalizada. Pero también hemos de entusiasmarnos. Hemos de combatir el derrotismo, la queja, la insatisfacción de que todo está mal, de que no funciona nada. Hay que empezar a no poner problemas, hay que empezar a ser positivos, a confiar, a crear, a animarnos. Si somos positivos y transmitimos ese positivismo entre todos nosotros, seguro que haremos una bola de optimismo, y esa bola de optimismo es capaz pues, de romper muchos problemas actuales que tenemos. Hemos de dar también una vuelta por el mundo y ver qué es lo que pasa, y comparar y valorar lo que tenemos, que es, pues, por supuesto que se puede mejorar. Y hemos de abrir nuestras mentes y ir todos a una, con pocos objetivos comunes, muy importantes, 3 o 4, no 200, y estar todos los días detrás de ellos. Pero también hemos de acabar con el griterío, y hemos de empezar a reflexionar las cosas, a estudiarlas, a debatirlas con toda la transparencia del mundo, absolutamente toda, pero también con toda la evaluación. Se pueden proponer cosas, se hacen las cosas y después lo evaluamos. Y quienes se equivocan y vean que los resultados están mal, dan un paso atrás. Y quienes veamos de que lo han hecho bien, damos un paso hacia adelante, no digo en los objetivos y en la intensificación de las medidas en un sentido o en otro. Los que opinan distinto, pues simplemente son esto, no son ningunos traidores, sino simplemente opinan distinto. Hacer lo que se debe hacer construyendo. Destruir es tan fácil que cuanto menos destruyamos, por pequeño que sea, mucho mejor. Construir, entre todos, es mucho más difícil, pero eso es duradero, eso sirve para siempre. Fomentar el odio entre la sociedad es un absurdo, porque al final nos estamos matando entre unos y otros. Dividir la sociedad es peligroso, hay que unirla, hay que cohesionarla, hay que sumar. Restar es una auténtica barbaridad. Hay que reformar el sistema, sin duda alguna. Todos los sistemas. En las empresas nos reinventamos todos los días. En la organización de las familias todos los días las estamos cambiando. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que funcionen, que vayan bien, queremos mejorarlas. Hay que combatir a los que han saqueado, que han sido unos indeseables, que los ha habido, sin duda alguna. Pero también hay que tener cuidado con quien quieren hacerlo saltar todo por los aires, sin alternativa viable, sin números, sin un proyecto, sin un business plan. Ilusión toda, pragmatismo, tocar de pies en el suelo, yo creo, y especialmente desde esta casa, se lo decimos a todos quienes quieran oírlo, imprescindible. Por último, no quiero olvidarme de la institución monárquica y del nuevo rey, que en su corto espacio de tiempo ha dado grandísimas pruebas, al igual que había dado el anterior rey, Su Majestad Juan Carlos I, pruebas, el actual rey, de prudencia, de firmeza, de conocimientos, de tocar con los pies en el suelo. Está liderando una regeneración tranquila, pero imprescindible, en toda nuestra sociedad. La confianza en las instituciones es imprescindible. Una sociedad no mejora si sus instituciones estratégicas no lo hacen tan bien. Y ahí estamos nosotros. Y nosotros, los empresarios y nuestras instituciones, debemos ser plenamente conscientes y actuar en consecuencia. Hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias.